Hola, buenas tardes. Tardes, Vamos, maestra. ¿qué tal? ¿Cómo están? Si era a las 5 hoy, ¿verdad? O también me equivoqué, ya no supe. Sí, sí, era las 5, Lee. Sí, ¿verdad? Ok, vamos a iniciar el tema de hoy. Pues ya estoy compartiendo, chicos. ¿Ya se está grabando? Sí. ¿Ya se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de la NIP C11. Yo creo que ya también vieron un poco de esta NIP, por ahí el semestre pasado, cuando vieron la materia de aplicar las NIPs, se supone que debieron haber visto las NIPs de la serie C, de la serie A y algunas las de la serie A y de la serie C. Entonces, bueno, pero nunca es siempre es bueno como que dar una repasada, incluso pues hasta uno, ¿verdad? Pues conocer un poquito más, entender un poquito más todo esto de la normatividad contable. Si ustedes recuerdan, las NIF son normas de información financiera. ¿Qué son las normas de información financiera? Pues son normas, son reglas, son criterios, son conceptos que tenemos que seguir para preparar la información financiera, para cuantificar y para presentar. ¿Sí? Entonces, la NIPS C11 precisamente habla en todo lo relacionado con el capital. ¿Por qué la vamos a ver? Pues porque estamos viendo la parte de la sociedad, de cómo integra el capital una empresa, cómo se reparten las utilidades, cómo se reparten los dividendos, todo eso, ¿verdad? Entonces, ahorita ustedes que empecemos van a ver cómo se relaciona, pues, lo que vimos en las sesiones pasadas, en referente a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Aquí pues, o sea, como que están agarraditas de la mano, como que están preparadas bajo los mismos como que estructuras. Entonces vamos a ver que se relacionan mucho lo que es la NIP C11 con lo que estuvimos viendo en nuestra sesión pasada. Y empezamos. Ay, déjenme, no puedo avanzar. Okay. ¿Cuál es el objetivo de la NIP C11? Prácticamente el objetivo de todas las NIPs de la serie C dice que es establecer las normas de evaluación. ¿Qué son las normas de evaluación? Son los criterios, son los criterios que se tienen que seguir para cuantificar las operaciones, en este caso, específicas del capital contable. Establecer las normas de presentación, qué criterios o qué reglas tenemos que seguir para presentar la información financiera, es decir, en el balance, cómo tenemos que presentar las cuentas y las partidas del capital contable. Y por último, también establecer las normas de revelación. ¿Qué son las normas de revelación? Pues recuerden que los estados financieros se complementan con las notas a los estados financieros. No sé si ya en otra ocasión les han platicado de las notas a los estados financieros. Y simplemente es complementar, ¿verdad? Si ustedes recuerdan un estado financiero, un balance general, un estado de resultados, pues son cuentas con números, ¿verdad? Y así, son números, les digo, son números fríos, ¿verdad? Pero pues, y estos números nos sirven para tomar decisiones, pero entre más información tengamos, pues obviamente, pues nuestras decisiones van a ser más concretas, más correctas. Entonces, en las notas a los estados financieros debemos revelar características de ese número frío que le llamo yo, de ese número que dice capital social, no sé, 1,000,000 de pesos. Bueno, pero ¿cómo está conformado ese 1,000,000 de pesos? ¿Cuántos socios son? ¿Cuántas acciones hay? ¿Cuál es el valor de la acción? ¿Qué rendimiento está generando? O sea, va más allá de un número, como les digo, un número frío, o las reservas, para qué es, cuándo se va a utilizar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito precisamente qué nos dice la NIP C11 de las normas de evaluación, presentación y revelación. Y pues específicamente de las partidas o cuentas que integran el capital contable del estado de situación financiera. Sabemos de entrada
que el capital lo presentamos dentro del estado de situación financiera, mejor conocidos por muchos como balance general. Hablar del estado de situación financiera o del balance general, estamos hablando del mismo estado financiero. Pero no es que no encuentro dónde avanzar. O tiene mucha luz mi computadora o no veo. Aquí está ya. Ok. Alcance. ¿A quién aplica esta NIF? ¿Sí? Prácticamente todas las NIF de la serie C dice, esta NIF aplica a las entidades lucrativas y no lucrativas. Bueno, yo creo que la única NIF de la serie C que nos dice que esta NIF solamente es aplicable a entidades lucrativas que emiten estados financieros. Y nos dice que la NIF C11 no contempla los siguientes temas. Los pagos basados en acciones, para eso hay una NIF específica que es la NIF D8, que se llama así. Tampoco aplica para los efectos del capital contable de la adquisición de negocios, es decir, cuando se adquiere un negocio, cómo impactan el capital contable. Entonces, esos temas se ven en la NIF B7, adquisición de negocios, y la adquisición de negocios entre entidades bajo control común. Entonces, ahí, aunque tiene algunas como situaciones muy relevantes de capital, no aplica en la NIF C11. Hay una NIF específica para cada uno de estos temas. Y bueno, como decía en un principio, esta NIF no aplica a entidades lucrativas. ¿Por qué? Porque hay una NIF también específicamente que habla del capital contable, que en este caso no se le denomina capital contable, se le denomina patrimonio contable. Cuando estamos hablando de una entidad no lucrativa, no le llamamos capital contable, le llamamos patrimonio contable. Y su estudio o sus, ¿cómo se llama? O sus normas de evaluación, de presentación y de revelación vienen o se tratan en la NIF B16, que se llama precisamente estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos. Como toda NIF de esta serie, también traen como al principio un pequeño glosario y bueno, dentro de los primeros definiciones que por ahí vienen son la siguiente. La primera, capital contable, ya la comentamos incluso ¿cómo se llama? En la sesión pasada, donde donde definimos varias observaciones de capital, que decimos capital contable, ¿se acuerdan? Capital suscrito, exhibido, autorizado. También definimos lo que era el capital contable y prácticamente si nos vamos a las diapositivas de la clase pasada y lo comparamos contra esta, pues prácticamente yo creo que o bien igual o muy similar. El capital contable es el valor residual, o sea, la resta, la diferencia de los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Entonces, capital contable es igual activo total menos pasivos totales. Perdón. Y bueno, esa es la definición de capital contable. Después, déficit. Si me dijeran, define déficit en una palabra, sería pérdida. ¿Sí? Pérdidas. ¿Sí? Pérdidas, y aquí cómo lo define la NIF, porque pues todas estas definiciones no las saqué de un diccionario, simplemente las saqué de la terminología contable que maneja la NIF, ¿verdad? Dice, es el saldo deudor de la cuenta de utilidades retenidas. Ubiquemos una cuenta de utilidades retenidas, es una cuenta de capital. Si recordamos, las cuentas de capital tienen saldo acreedor. Y si tienen saldo acreedor, representa una utilidad. Pero aquí nos dice, es el saldo deudor de la cuenta de utilidades retenidas. Si es saldo deudor,
¿qué representa? Una pérdida. Y luego aquí lo complementa, ¿verdad? Resultante de las pérdidas acumuladas que exceden a las utilidades retenidas. Entonces, en una palabra, ¿qué es déficit? Son las pérdidas acumuladas que ha generado una entidad. El siguiente concepto es escisión. ¿Y qué es una escisión? Fíjense, dice, es una forma de desinversión cuyo resultado es la creación de una o varias entidades a las que la sociedad escindente aporta la totalidad o en una parte de su activo, pasivo y capital. Es una forma de desinversión. Y yo aquí les pongo un ejemplo, ¿sí? De una sociedad se crean a partir de esa sociedad que tiene un capital, que tiene socios. ¿Cuántos socios quieren que tenga? 3, 4 los que tenga. ¿Por qué desinversión? Porque a partir de una se van a crear una o varias entidades. Y aquí tengo el ejemplo. Vamos a suponer que tenemos nuestra entidad A, que tiene un capital de 100,000 pesos y tiene 3 socios, el socio A, B y C. Ellos tienen respectivamente un 40%, 35 y 25, ¿sí? Entonces, ellos deciden hacer una escisión, una desinversión, y a partir de esta empresa va a subsistir la empresa A, pero van a crear una empresa B. Incluso pueden crear hasta una empresa C, ¿sí? Pero si se fijan, a partir del capital que tiene, van a crear A y van a crear B. Es decir, no A, no, va a quedar A con 100 más otro capital nuevo. No, ya con el capital existente, digamos, van a dividirlo, ¿verdad? Van a dividir la empresa. Pero una característica súper importante al momento de una decisión, una de las principales características es que los socios deben prevalecer con la misma participación de la sociedad de origen, ¿sí? Es decir, puedo aquí repartir el 50 o el 50 o el 70 y el 30, no importa, es decir, capital de 70,000, 30,000, no importa. Pero lo que yo no puedo, por decir, hacer una decisión y decir la entidad A solamente va a participar el socio A y socio B y cada quien con el 50%. No, eso sería incorrecto. Y en la sociedad B solamente van a participar el socio A y el socio C con el otro 50%. No, eso sería incorrecto. ¿Estamos? Los socios de la sociedad, valga la redundancia, de la sociedad origen, tienen que formar parte de la sociedad A y de la sociedad B con el mismo porcentaje de la sociedad que se escindió, ¿sí? Eso es una escisión. Después tenemos un concepto muy sencillo, propietario inversionista. ¿Quién es un propietario? Pues el dueño de una entidad. ¿Quién es el inversionista? El que aporta a una entidad. Y aquí dice, el propietario inversionista es toda persona que participa, fíjense, contractualmente o no. Porque aquí habla de un propietario inversionista, no necesariamente de una sociedad. Puede ser una persona física, ¿sí? Que participa. Si yo tengo un negocio sola, pues no hago un contrato conmigo misma, ¿estamos de acuerdo? Pero si ya hay varios que participan, pues obviamente sí es lo más conveniente, y obviamente si se está constituyendo una sociedad, pues ya vimos que uno de los aspectos fundamentales es el contrato social, que es donde vienen las cláusulas. Ya las comentamos, los 13 puntos por lo menos que debe tener un contrato social, ¿verdad? Entre ellos, quiénes son los socios, cuánto van a aportar, cuánto va a aportar cada quien, a qué se van a dedicar, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí dice, es toda persona que participa contractualmente o no, ¿sí?
y que participa de los beneficios o riesgos económicos de los activos netos de una entidad. Yo como socio participo de los beneficios, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los beneficios? Pues las utilidades que genera la empresa. Si la empresa genera utilidades, me voy a beneficiar con la utilidad que me van a otorgar. Sí, o dice, y riesgos. ¿Por qué dice riesgos? Pues porque sabemos que no siempre las empresas, las entidades tienen utilidades. Hay ocasiones que las empresas tienen pérdidas. Entonces, el inversionista, el propietario, está participando, como aquí lo dice, de los beneficios y riesgos económicos de los activos de la entidad o de la entidad. ¿Estamos? Ok. Igual, si alguien tiene un comentario o duda, por favor, coméntenlo conforme voy avanzando. Reservas de capital. Ya la clase pasada comentamos un poquito. ¿Se acuerdan que dijimos que las empresas tienen que ser por lo menos una reserva legal del, ¿cómo se llama? Del 5% sobre las utilidades? Entonces aquí también nos habla, fíjense, aquí, o sea, ya no lo dijo la Ley General de las Sociedades Mercantiles y pues aquí también no lo definen, perdón. ¿Qué es una reserva de capital? Dice, representa una segregación. ¿Qué es una segregación? Una separación de las utilidades netas acumuladas de la entidad. ¿Se acuerdan el ejemplito que hicimos y que por ahí les encargué uno? No sé si ya lo subieron o creo que tienen hasta mañana o hoy, no me acuerdo. Dice, representa una segregación de las utilidades, una separación. Y que de dónde, cuando hacíamos el ejercicio, recuerdan que de las utilidades, tomábamos un 5, un tanto por ciento para crear una reserva y disminuía nuestra utilidad, ¿verdad? Dice, con fines específicos. Si recuerdan, por ahí creamos una reserva para, creo, de renovación de activos, o no recuerdo cuál ejemplo les puse. Y dice, y creadas por decisiones de los socios. Comentamos cuando veíamos el contrato, decía, hay que establecer las reservas con mínimo la legal o las reservas que quieran hacer de los socios sobre las utilidades, o dice, o requerimientos legales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si los socios no quieren hacer ninguna reserva, pues por lo menos, ya lo comentamos, tienen que crear la reserva legal que nos marca la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan? Va por ahí todo como que ligadito. Resultado integral. ¿A qué? Me gusta relacionar palabras. Resultado. ¿Qué resultado busca una empresa? Y lo comentamos aquí en el primer concepto de esta diapositiva. Dice beneficios. ¿Qué beneficios buscan un inversionista? Pues que le genere una utilidad, pero sin embargo participa también de los riesgos, de las pérdidas que la empresa pudiera tener. ¿A qué se refiere el resultado? Resultado es, ¿qué resultado tuvo la empresa? Utilidad o pérdida, ¿verdad? Y dice, el resultado es el incremento. Si tiene utilidad, ¿qué le pasa al capital? Se incrementa, ¿verdad? ¿Y qué pasa si la empresa tiene pérdidas? El capital que disminuye. Por eso dice, el resultado es el incremento o decremento del capital ganado de una entidad lucrativa derivado de su operación durante un periodo contable originado, aquí como que la cereza del pastel o el punto final, ¿qué origina ese incremento en el capital? La utilidad. ¿Qué origina ese decremento en el capital? Las pérdidas que se pudieran tener. Después tenemos utilidad o pérdidas netas acumuladas o retenidas. ¿Cuáles son estas? Las utilidades que ya se ganaron y que no han sido distribuidas entre los socios. ¿Se acuerdan que nos quedaba en el ejercicio un remanente? ¿Sí lo ubican en el ejercicio que hicimos? Que decíamos, ok, utilidad, se crearon las reservas, se pagaron dividendos, se pagaron honorarios a consejeros, ¿y qué queda? Queda un remanente. Ese remanente
es la utilidad que no se ha repartido, que no se ha distribuido entre los socios. Pero en su caso también puede ser una pérdida neta acumulada, es que esta no ha sido resarcida o no ha sido pagada o no se ha amortizado. ¿Se acuerdan también que la clase pasada comentábamos que así como las utilidades se distribuyen, pues también las pérdidas las tienen que absorber los socios y muchas veces lo hacen mediante las propias utilidades que va generando la empresa. Entonces, bueno, esas aquí nos habla de las pérdidas netas acumuladas, son aquellas que no han sido absorbidas por los socios o no han sido aplicadas por las utilidades. Y bueno, utilidad o pérdida neta, pues lo hemos visto cuando hacemos un estado de resultados, ¿verdad? Cuando hacemos un estado de resultados, ¿cómo se llama? Es lo que nos da, ¿verdad? Enfrentamos los ingresos contra los costos y gastos. Empezamos ventas, menos costo, menos gastos, nos da una utilidad o pérdida neta de un periodo. Y así lo dice, ¿verdad? Es el valor residual. Se fijan en el estado de resultados, por lo general son puras restas. Alguna que otra suma, pero por lo general vamos restando ventas, menos devoluciones, menos rebajas, es igual. Valor, ya te queda un valor residual. Menos costo de ventas es una utilidad bruta. Menos gastos de operación es una utilidad o pérdida neta. ¿Cómo lo define aquí la NIF? Dice, es el valor residual de los ingresos. La venta es un ingreso de una entidad lucrativa después de haber disminuido sus costos y gastos. Lo acabo de decir, ¿verdad? Cuando estuve especificando mi estado de resultados, ventas menos costo, menos gastos, relativos reconocidos en el estado de resultados. Cuando los últimos sean menores, ¿cuáles son los últimos? Los costos y gastos menores a los ingresos, se tiene una utilidad. En caso contrario, es decir, cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos, ¿qué pasa cuando mi costo, mi gasto son 10,000 pesos y mi ingreso es de 7,000? Pues tengo una pérdida. Entonces son conceptos en cierta forma que ya también ya mandé. Adelante. Carlos, adelante. Sí, es que están preguntando en el grupo que si no nos faltó algún dato en el problema. Es que ya ve que, bueno, yo voy llegando a la oficina, déjeme abrir la computadora. Pero dice, aquí tengo impreso respecto a la utilidad obtenida en el 2019. Esto es el problema que nos encargó, ¿eh? Ok, sí, déjame. Respecto a la utilidad obtenida en 2019 que ascendió a 4 millones. Entonces preguntan en el grupo que si no falta lo que es la utilidad de anteriores, ¿cómo se le llama? Ok, sí, las utilidades acumuladas. No es necesaria, ¿eh? No es necesaria. A lo mejor el primer problema si se los puse, no recuerdo, déjame abrir el problema. Que a lo mejor fue donde nos confundimos. Esperamos que hubieron, se supone que cuando hay de ejercicios anteriores Se suman las dos utilidades, pero, sí. pero si te fijas, el reparto solamente lo hacemos de la utilidad del ejercicio. Déjame abrir problemas, déjame abrir mis archivos para. Está Creo en lo que mismo. analizándolo nos queda más claro. Ay, no, es que traigo perdido mis archivos. No te creas nadie, es que traigo tanto abierto ahorita que no sé ni dónde está. No, si nada más ténganme paciencia de irme al archivo. Si quiere continuar y nada más, pues sí que nos aclare antes de, porque pues es para hoy. Sí, ya sé. Sí, no, espera, déjame. Para mañana. ¿Cuáles puse? Dice, a continuación se presentan los acuerdos que se tomarán en la Asamblea General de Acciones de la CIA Cosmopolitan, de la empresa Cosmopolitan, respecto a las utilidades obtenidas en 2019, que ascendió a 4 millones. En Sí, el acta constitutiva se establecieron las siguientes reservas. Primera, sí, perdón, disculpa sí, que te sí. interrumpa. Voy a compartir otro, ¿estamos? Voy a compartir otro, no el mismo, para que no me lo copien. Ah, no te creas. Ah, ok. Me asustó, creo que íbamos a hacer otro. No, nada. Con uno tienen. Ah, no se crean, después les pongo otro para que practiquen. Bueno, aquí es como más o menos como les debe de quedar, ¿verdad? Aquí sí tiene utilidad de ejercicios anteriores, utilidad del ejercicio.
En este caso, ustedes aquí van a poner 0, porque no les di un dato de ejercicios anteriores, ¿sí? Si se fijan en este, no me acuerdo cuál hicimos, aquí estos dos se tendrían que sumar y le restamos todas las aplicaciones y nos quedó este remanente. En este caso, pero estas cantidades de reserva legal y todo eso, miren, para que se fijen, la utilidad es de 350,000 y dice... De hecho, ese es el que hicimos. Ese es el que hizo ¿Este es el Lili. que hicimos? Sí, la práctica que hicimos la clase pasada. Ok, Bueno, que es que como tengo varios ya no sé ni cuál abrir, pero ok. Entonces, si se fijan los 350 por 0.05 son los 17,500, o sea, todo se hace en relación, o sea, estos cálculos se hacen a la utilidad del ejercicio. Entonces, aquí que hicimos, sumamos estos dos y ya le fuimos restando lo que fuimos aplicando y nos quedó el remanente. En este caso, ustedes van a hacer exactamente lo mismo, pero a utilidad de ejercicios anteriores le van a poner 0, la utilidad del ejercicio, pues lo que les di, el reparto o todo esto que les doy lo van a hacer en base a la utilidad del ejercicio, que en sí es de donde se saca. ¿Se fijan? Yo estas cantidades los saqué de los 350,000 y bueno, les va a quedar el remanente. No sé si con ese quede claro. sí, creo que sí. Es que creíamos que faltaba un dato, pero ya que nos dice, o sea, vamos a poner 0 ahí, pues sí. De hecho, yo lo empecé a hacer así como, entonces, los 4 millones que nosotros nos dio, bueno fuera, los 4 millones que puso ahí, se refieren a la Utilidad utilidad, del ¿verdad? ejercicio. A la utilidad del ejercicio en comento. Ok, de acuerdo. Sí. Creo que ya, de todos modos que comento en el grupo con los que no pueden hablar, ¿eh? Ok, perfecto. Muy bien, entonces voy cambiando de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Bueno, hasta aquí vamos bien. Bueno, ahí va. Ok, dejen. Ok, continuamos con nuestra NIF. Y bueno, yo creo que si hablamos del balance general y les pregunto cómo se clasifica el activo, me podrían decir, me gustaría preguntarles si que participaran, pero ay, esto de en línea que no puedan hablar me desespera. Me dirían, y yo les contesto las preguntas, me dirían que el activo se clasifica en circulante, no circulante, a lo mejor alguno me diría se clasifica en activo circulante, fijo y diferido. ¿Y cómo se clasifica el pasivo? Me dirían, se clasifica en pasivo circulante y no circulante, o se clasifica en pasivo circulante, fijo y diferido, que es como anteriormente se clasificaba y algunos maestros todavía manejan esa clasificación. Pero la NIF nos dice, bueno, clasifíquelo en circulante y no circulante. Y si les digo, ¿y cómo se clasifica el capital? Pues yo creo que a estas alturas, pues igual nos decían, no, pues el capital no se clasifica. Bueno, pues el capital también se clasifica y el capital se clasifica en capital contribuido y capital ganado. Y las NIFs, las NIF de la C11 precisamente se dividen en capital así, ¿verdad? Lo clasifican así y las normas están en relación al capital contribuido y al capital ganado. Entonces vamos a ver las normas de evaluación del primero del capital contribuido, que prácticamente el capital contribuido dice, lo integran las aportaciones de los propietarios recibidas por la entidad y el monto de otros instrumentos financieros emitidos por la entidad que califican como capital. Pues yo creo que si les pregunto qué es el capital, yo estoy casi segura que me contestarían, es donde se registran las aportaciones de los socios, ¿verdad? Entonces, bueno, la NIF reconoce 3 cuentas, ¿sí? De capital contribuido y una de ellas precisamente es el capital social, que es donde yo creo que desde primer semestre han venido manejando el registro
de las aportaciones de los socios, esto lo hagan en efectivo o en especie. Yo creo que si su maestro de contabilidad les decía, se registra, ingresa un socio y aporta 100,000 pesos, ustedes, estoy casi segura que será un cargo a bancos y un abono a capital social. Ingresa un socio y aporta un terreno, cargaban a bancos y abonaban, perdón, cargaban a terrenos y abonaban a capital social. Entonces, en la cuenta de capital social prácticamente registramos, ¿cómo se llama? Las aportaciones de los socios. Y es correcto, pero aquí la única observación es que, bueno, la NIM nos dice que el capital social debe estar representado por un instrumento financiero. ¿Qué es un instrumento financiero? Hablando aquí, los instrumentos financieros son los documentos que respaldan o que amparan el capital. En este caso, pueden ser acciones o partes sociales. Entonces, cuando se emiten acciones, la clase pasada, ¿se acuerdan que también hablábamos de que se emitieron acciones? Si el capital está representado por acciones, lo vamos a registrar en la cuenta de capital social. Ahora, tenemos otra cuenta, no sé si anteriormente la habían manejado, se llama aportaciones para futuros aumentos de capital. Algunos de los aspectos que también comentábamos en la clase pasada, era que, ay, me está estorbando y me distrae, era que que las empresas de capital variable, perdón, que las sociedades de capital variable pueden aumentar el capital emitiendo más acciones, ¿sí? Pero a veces no hay acciones. ¿Se acuerdan que decíamos? Se emitieron acciones y, ¿cómo se llama? Se emitieron acciones y se suscribieron todas. Entonces vamos a suponer que se agotaron las acciones emitidas, ¿sí? Y queremos hacer un aumento de capital, pero no tenemos acciones. ¿Se acuerdan que decimos son documentos y que dibujé unos cuadritos? Y esta ya tiene nombre, esto también. Entonces, aquí las acciones, ya no tenemos acciones, pero queremos un aumento de capital. No sé si no quede claro. Ya hay 10 acciones. Ya hay 10 acciones, cada una tiene un valor nominal de 1,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que hay 10,000 pesos de capital. Queremos aumentar el capital, pero no tenemos acciones emitidas. Es decir, ahorita nadie puede suscribir una acción porque no hay acciones emitidas. ¿Se acuerdan que el capital emitido es cuando tenemos la acción en blanco, ¿verdad? No sabemos quién la va a suscribir, no sabemos quién la va a pagar. Entonces, ¿podemos hacer un aumento de capital? Sí. Si es una sociedad de capital variable, sí. Y podemos hacer un aumento de capital, sí. Pero lo vamos a registrar no en la cuenta de capital social. Lo vamos a registrar en la cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital, en lo que se emite la acción. Y una vez que se ha emitido la acción, entonces ahí sí, ahora sí, pues ya se hace un asiento de reclasificación donde, ¿cómo se llama? Ya se manda capital social. Y aquí voy a poner un ejemplito, ¿sí? Vamos a suponer, se emiten y suscriben 10 acciones con valor de 1,000 pesos. 1,000 pesos por 10 son 10,000. ¿Cómo quedaría mi acento? Déjenme hacer esto más grande para que quede claro esto. ¿Cuándo voy a registrar capital social y cuándo voy a registrar aportaciones para futuros aumentos de capital? Entonces, aquí ya se emitieron y se suscribieron, ¿sí? Ya los socios se comprometieron. Entonces, el capital sí está representado por acciones. Entonces, mi asiento quedaría bancos 10,000 y abono a capital social 10,000, ¿sí? Ahí está mi asiento. ¿Por qué a capital? Porque hay una acción que respalda el capital social.
Ahora, vamos a suponer las sociedades de capital variable y quieren hacer una aportación, pero no hay acciones. No hay acciones que suscribir. No hay acciones emitidas, por lo tanto, no hay acciones para que se comprometan. Entonces ponemos, los socios se aportan, vamos a suponer, 10,000 pesos y se comprometen a emitir y suscribir 10 acciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Aquí va a ser un aumento de capital? Sí. Se puede, sí, porque es de capital variable y el máximo lo permite, pero no hay una acción. Entonces, la acción es el instrumento financiero que respalda la aportación del capital. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi registro? Bancos, y voy a abonar a aportaciones para futuros aumentos de capital. Ay, qué larga se. De CAPI, porque ya no va a caber. Entonces voy a hacer un cargo de 10,000 pesos y un abono de 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque aportaron 10,000 pesos, pero no hay una acción, o sea, todavía no se suscribe la acción. Entonces, más adelante vamos a suponer ya se emitieron las acciones y los socios ya, pues en cierta forma ya hasta las pagaron, ¿verdad? Pero ahora sí las suscriben, entonces ya vamos a poner, se emiten 10 acciones para aumento de capital. Pero resulta que ya hasta las pagaron, ¿estamos de acuerdo? Ya las pagaron, ya entró el dinero, pero no entró como capital, entró como la cuenta aportaciones para futuros del capital. Entonces, como ya se emitieron las acciones, ahora sí, cargo aportaciones para futuros aumentos de capital. En cierta forma estoy cancelando esta cuenta para futuros aumentos de capital. ¿Y a qué voy a abonar? ¿Quién me dice a qué voy a abonar? Alguien que quiera rápidamente participar. ¿Pues a capital? Capital, muy bien. Abonamos a capital social porque ya se emitió la acción, ¿verdad? En cierta forma ya se había aportado, pero no lo registré como capital porque no había una acción que amparara el capital o una parte social. Puede ser una acción, una parte social, dependiendo del capital, del tipo de sociedad. Más adelante vamos a ver eso, ¿estamos de acuerdo? Entonces, así quedarían mis asientos de capital. Entonces, normalmente nosotros directamente lo hacíamos a capital social, como que es más fácil decirles, existe esta cuenta, pero pues en realidad conforme vamos avanzando, pues tenemos que conocer un poquito más. Entonces, lo registro como capital cuando el capital sí está amparado o representado por una acción o una parte social, y lo voy a registrar como aportaciones para futuros aumentos de capital cuando hay una aportación, pero ¿cómo se llama? Aún no está respaldado, ¿sí? Ahora, tengo otra cuenta que se llama prima en emisión de acciones. Por lo general, yo les digo, en primero, segundo y tercer semestre, por lo general manejamos cuenta capital social, resultado del ejercicio y resultado de ejercicios anteriores, ¿verdad? Y eran las tres cuentas porque, bueno, vamos iniciando, ¿verdad? A registrar y pues empezamos como que con las cuentas más básicas, más principales. Bueno, pues aquí les presento otra cuenta. Esta cuenta se llama prima en emisión de acciones. Y esta cuenta, ¿para qué lo utilizo? Ok. Yo les decía, o no me acuerdo si les decía o no, pero aquí les voy a decir, las acciones deben de tener un valor nominal. De preferencia, bueno, se puede en cierta forma omitir el valor nominal. ¿Qué quiere decir? Aquí yo tengo una acción, esta es mi acción, y todas tienen un valor nominal. Vamos a suponer, esta acción vale 1,000 pesos.
todas las acciones de la sociedad tienen que valer 1,000 pesos, no pueden valer más. ¿Se puede omitir el valor nominal dentro de la acción? Sí, pero en el contrato social debe de venir el valor de las acciones, el valor nominal de las acciones. Si yo emití 10 acciones, valen 1,000 pesos. Si vuelvo a emitir más acciones, tienen que valer 1,000 pesos. Si vuelvo a emitir 30 acciones más, tienen que valer, o sea, el valor nominal de las acciones no puede variar dentro de una misma sociedad. Siempre tienen que valer lo mismo. Pero, sin embargo, sí las puedo vender por encima de su valor nominal, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la empresa ya está generando bastantes rendimientos, entonces pues ya no, o sea, ya no la voy a vender a 1,000 pesos porque esta acción ya generó un rendimiento, esta acción está generando constantemente utilidades, entonces yo la puedo ya vender más cara porque ya tiene un, digamos, dividendo garantizado, ¿estamos? Entonces, ¿la puedo vender por encima de su valor nominal? Sí, pero yo el capital lo tengo que registrar al valor nominal de la acción. Es decir, aquí voy a poner el ejemplo. Se emiten 10 acciones con valor nominal de, bueno, ya sabemos cuál es el valor nominal. Esperen, se emiten 10 acciones, ya sabemos cuál es el valor nominal, porque siempre van a tener el mismo valor nominal, las cuales se venden en 1,200 pesos, ¿sí? Y fueron suscritas y exhibidas. ¿Qué quiere decir suscritas? Que ya alguien se comprometió, y exhibidas que ya fueron pagadas, ¿sí? Entonces, déjenme poner mi acción acá abajo. Entonces, ¿cómo quedaré mi asiento? Cargo a bancos. ¿Cuánto dinero está entrando? 1,200. ¿Por cuántas acciones se emitieron? 10. Está entrando 12,000 pesos. Hago un abono a capital. El capital social hay que respetar el valor nominal de la acción, que son 1,000 pesos por 10. El capital social va a aumentar en cuánto? En 10,000 pesos. Se llamaban ceros. Y la diferencia es una prima en emisión o en venta de acciones o en suscripción de acciones. Muchas veces en los libros encontramos que le llaman prima en suscripción de acciones, prima en venta de acciones o prima en emisión de acciones. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Estamos en emisión de acciones. Okay. Mi cargo fue por 12,000, mi abono a capital es de 10,000, es decir, las acciones por el valor nominal, y la diferencia, que son 2,000 pesos, es una prima en venta de acciones o emisión de acciones, que es una cuenta de capital y va dentro del capital contribuido, ¿sí? Entonces, bueno, ¿alguna duda de estas tres? No, Lick. Sí. Lo dice, el capital contribuido se reconoce por el monto aportado a la entidad. No debe modificarse por cambios en el valor razonable. Y esto prácticamente hace hincapié a este ejemplo que acabo de poner. Ok, es que la acción ya vale 1,200, sí, pero tú registras el capital al valor nominal de la acción, ¿sí? Por eso tenemos una cuenta, la cuenta de prima en emisión de acciones, para registrar ese valor, esa diferencia en el valor. Dice, no debe modificarse por cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros. Al hablar de instrumentos financieros, ¿de qué estoy hablando? De acciones o ¿qué dijimos? O partes sociales, que representan el capital contribuido, ¿sí? Entonces, a lo mejor si lo leemos de inicio así, como que no lo entendemos, ¿verdad? Pero yo creo que ya he explicado esta parte, pues podemos entender
todo este parrafito y todos estos conceptos. Entonces aquí les dejo el ejemplo. No lo borro. Bueno, las características. Perdón. Adelante. A ver, si una vez que se vendan las acciones en 1200, ya todas se tienen que vender al mismo precio. O sea, o yo como accionista, pues yo la quiero vender en eso, pero alguien, así me la compró. O sea, todos los accionistas, quien las quiera vender, o sea, el valor, al momento que un accionista las vende en 1200, el valor de todas las acciones es 1200 también. ¿Ya? ¿Listos? ¿Cómo que se cortó? Sí, no sé dónde me quedé. Nada, no te escuché nada. Bueno, que si al momento que vale una acción 1200, todas tienen que valer lo mismo. No, es que la acción vale 1000 pesos, tú las puedes vender más o menos, o sea, a lo mejor ahorita las vendes a 1200, más en un futuro las vendes a 1500 o las vendes a 1100, o sea, tú las puedes vender a lo que tú consideres es el valor de mercado de la acción. ¿Estamos de acuerdo? Por eso aquí Sí, dice, no debe de modificarse por cambios en el valor razonable. ¿Sí? El valor nominal es como no te puedo decir un billete de 1000 porque pues te van a dar 1000 pesos, pero pues pero una moneda de oro, ¿estamos de acuerdo? Sí. Una moneda de oro ahorita vale, no sé, un ejemplo, no sé el valor real, 1000 pesos. Pero si la compro dentro de un año, pues a lo mejor por la misma moneda voy a pagar 1200. Así la acción. El valor nominal es una acción que tiene valor nominal de 1000 pesos. Pero su valor de mercado, su valor razonable, ¿por qué su valor razonable? Porque pues esa acción ya genera utilidad, ya tiene una utilidad generada, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por eso, tú vas a registrar siempre el capital con el valor de la acción y tú puedes vender la acción o más o menos y lo vas a registrar en esta cuenta en prima en emisión de acciones. Bueno, ¿qué dice? Las características de los instrumentos financieros de capital se establecen tanto en los estatutos de la entidad como en las leyes que los regulan. Más adelante vamos a ver ahí en la Ley General de Sociedades Mercantiles qué características debe tener una acción. Y esas características que debe tener la acción se deben de establecer también en el contrato social, como el valor nominal. Yo ahorita le puse un valor nominal de 1000 pesos y lo que quiero que quede claro es que todas las acciones en la sociedad van a tener un valor nominal de 1000 pesos. ¿Sí? Es como si fuera un billete de 1000 pesos, pero lo puedo vender más arriba de 1000 pesos. Pero si emito más acciones, es decir, mando a hacer más billetitos, por así decirlo, tienen que seguir teniendo ese mismo valor nominal, pero yo las puedo vender por encima de su valor nominal. ¿Estamos? Pero otra empresa, a lo mejor sus acciones, les puso un valor nominal a su acción de 50,000 pesos. Entonces, todas las acciones que emitan tienen que tener un valor nominal de 50,000 pesos, aunque las vendan por encima de su valor nominal. ¿Sí? Bueno, y aquí lo que ya he comentado, no sé si ahorita en varias ocasiones, dice los instrumentos financieros de capital que integran el capital contribuido pueden ser, dependiendo de la sociedad emisora, acciones o partes sociales. Entonces, si yo les digo, identifica cuáles son los instrumentos financieros, pueden ser una acción o partes sociales, dependiendo de la sociedad emisora. Unas sociedades se manejan como la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada y la sociedad comandita por acciones. Su capital está representado por acciones y los otros tipos de entidad, excepto la cooperativa,
el capital está representado por partes sociales. Ya también más adelante veremos las diferencias entre ambos. Dichos instrumentos pueden ser de varias clases comunes. ¿Cuáles son los comunes? Las que aportan los socios, digamos, principales, los que son socios fijos y esperan un dividendo. O, ¿cómo se llama? Acciones preferentes como con voto limitado. Aquí se me fue una coma. ¿Cuáles son las preferentes con voto limitado? A veces hacemos un aumento de capital, pero emitimos acciones preferentes que, bueno, limitan el voto de quien posee ese tipo de acción, pero otorgan un dividendo preferencial. Aunque no haya utilidades a los que adquieran acciones preferentes, aunque no haya utilidades, a ellos les corresponde un dividendo preferencial no menor al 5%, haya o no utilidades. ¿Estamos de acuerdo? Si hay utilidades por más, bueno, obviamente por más, pero si no hay utilidades en las acciones preferentes, ese tipo de accionistas, este tipo de acciones es cuando se busca traer capital, pero que no están involucrados en las decisiones de la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también, bueno, pues aquí nos dice que dentro de una sociedad puede haber diversas clases de instrumentos financieros, que entre ellos son los comunes, preferentes, con voto limitado. ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Bueno, aquí son las definiciones, pero prácticamente ya las expliqué. Rápidamente les damos una checadita para que vean qué es lo que estuvimos comentando. Dice, el capital social representa la suma del valor nominal de las acciones suscritas y pagadas. Es decir, ¿cuántas acciones hay? Hay 10 acciones, por cada acción 1,000 pesos. El capital social está representado por la suma del valor nominal de las acciones. ¿Estamos de acuerdo? Dice, aportaciones para futuros de capital. En caso de que existan aportaciones para futuros aumentos de capital de la entidad, estas deben presentarse en un rubro por separado dentro del capital contribuido. Entonces, aquí ya nos queda claro que hay una cuenta que se llama capital social, donde el capital está representado por acciones o partes sociales, y otro por aportaciones cuando aún no está representado el capital por los instrumentos financieros. Dice que lo debemos de presentar por separado, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos siguientes, ¿sí? Bueno, nos dice que estas aportaciones deben de formar parte del pasivo y no del capital cuando no existe un compromiso de emitir acciones. Es decir, si quiero registrarlo como aportaciones para futuros aumentos de capital, debe existir un compromiso por parte de los socios mediante resolución de asamblea de que las aportaciones se aplicarán para capital contribuido, por lo tanto no está prevista su devolución. Es decir, están aportando, se contempla emitir, y aquí lo dice en el inciso B, se contempla emitir un número fijo de acciones para el intercambio de las aportaciones, ya que de esa manera quien efectúa la aportación está ya expuesto a los riesgos y ya tiene derechos a los rendimientos de la entidad. Es decir, aunque no haya acción y ya hay una aportación, se debe establecer en cuánto, o por tu aportación, cuántas acciones te van a otorgar, porque ya desde ese momento, y aquí lo dice, ¿verdad? No se tiene prevista la devolución. No es como que un préstamo que están haciendo los socios provisional, no es simplemente es un aumento, como dice el nombre de la cuenta, una aportación para un futuro aumento de capital. Lo único que falta es que se emita la acción. Dentro de esa aportación, como dice aquí, ya se debe especificar el número de acciones que se va a emitir para intercambiarlo por las aportaciones, y desde ese momento los socios ya deben de estar participando en los riesgos o ya tienen derecho también a los rendimientos. Acciones preferentes,
normalmente limitan el derecho a voto a sus tenedores, pero a cambio gozan de derechos preferentes para la recepción de dividendos y en caso de liquidación de la entidad emisora debe reembolsarse antes que los otros instrumentos de capital ordinario. Entonces ya lo comentamos, tienen derecho a un dividendo preferencial, limitan a los tenedores del voto y en caso de que la sociedad se disuelva, se liquide, pues primero hay que pagarles a los accionistas que tengan acción preferente por encima de del capital común u ordinario. Prima en emisión de acciones y otras primas ya también lo comentamos y aquí lo dice. Si se fijan, hace rato se los expliqué, pero bueno, aquí está la teoría o la norma, ¿verdad? Aquí ya viene la norma escrita. Dice, es práctica común que al efectuarse colocación, es decir, venta de acciones, se paguen a las entidades emisoras importes que excedan al valor nominal de esas acciones. Una vez efectuado el pago de esos importes excedentes, estos deben de reconocerse en un rubro denominado prima en emisión de acciones o prima en suscripción de acciones. Es lo que les decía ahorita, ¿verdad? Que se les conoce por cualquiera de estos nombres. Estamos hablando de lo mismo. Incluso por ahí me ha tocado ver que también le llaman prima en venta de acciones. Entonces es lo mismo. Las primas, al igual que otras partidas de capital de contribuido que de acuerdo a la NIF C12 clasifican como capital, C11, perdón. Califican como capital contable, pueden capitalizarse emitiendo o no acciones. Ok, ¿qué voy a hacer con esta prima? ¿Sí? Y es lo que dice este parrafito. Lo puedo capitalizar. Fíjense, si fueran dos socios, y cada socio tuviera una acción, los socios participaran de la sociedad al 50%, ¿cuántas acciones, cuánto tiene, cuál es el valor nominal de la acción? 1,000 pesos. Con esta prima, ¿cuántas acciones puedo emitir? 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque cada una tiene un valor de 1,000 pesos. Entonces, con esta prima puedo aumentar el capital y emitir 2 acciones. Entonces, cuando tengo esta prima, vamos a suponer, vamos a hacer un asiento que diga, se capitaliza la prima en emisión de acciones emitiendo 2 acciones. ¿Dónde pongo mi acción? Ah, ya puse mi acción allá arriba. Se capitaliza la prima en emisión de acciones. Es decir, ya tengo una prima de 2,000 pesos. Voy a emitir 2 acciones. Va a aumentar. Entonces, cuando emito y se entregarán a los socios y se serán suscritas. Entonces, ya voy a aumentar el capital. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cargar a prima en emisión de acciones y voy a aumentar, el capital. Entonces, primera emisión de acciones, tengo 2,000, lo cancelo. ¿Por qué? Porque ya lo estoy. Ya va a aumentar el capital en 2,000 pesos. ¿Por qué? Porque hay una prima que capitalicé. ¿Estamos? O sea, y entonces, como vendí las acciones, como vendí acciones a un valor nominal superior, pues es capital. Y el capital a quién le corresponde, a los socios. Aquí lo que les estoy diciendo, ¿saben qué? De esa ganancia que hubo en la venta de las acciones, ahí les da una acción y una acción. Entonces, la próxima vez van a cobrar más dividendos. ¿Por qué? Porque cada quien ya aumentó su capital, porque cada quien ya tiene una acción más. ¿Estamos? Ok, vamos con el capital ganado. Entonces dijimos en un principio, hace ratito, que el capital se clasifica en capital contribuido, que las cuentas de capital contribuido son capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital y prima en emisión de acciones. Y bueno, después tenemos el capital ganado,
que el capital ganado incluye los siguientes saldos. Las utilidades netas acumuladas, al principio lo definimos, que son las utilidades que no se han distribuido, repartido entre los socios. Cuando el proyecto, y les pongo el ejemplo para que identifiquemos, es el remanente que quedó, y es el remanente que queda en la cuenta de utilidades acumuladas, ¿verdad? O también le conocemos como utilidad de ejercicios anteriores, ¿verdad? Entonces ahí está. Reservas de capital, ya lo comentamos, aquí entra reserva legal o cualquier otro tipo de reserva que los socios estipulen en el contrato social. Dice las reservas de... bueno, y aquí viene la definición. Bueno, pérdidas acumuladas, pues es igual que a utilidades, ¿verdad? Pero cuando en cierto caso no hay utilidad, hay pérdida. Y los otros resultados integrales acumulados, pues son otras utilidades acumuladas integrales. ¿A qué se refiere integrales? Otros resultados, otras utilidades, otras pérdidas integrales acumuladas. Es cuando esta cuenta se maneja cuando son empresas controladoras, ¿sí? Es decir, que son de un grupo de empresas y que al final concentran todo en un estado financiero, ¿sí? Entonces, ¿qué son los otros resultados integrales? Las otras utilidades o las otras pérdidas que les generan las otras empresas de las cuales tienen participación de capital en otras empresas. Entonces, como yo tengo inversión en otra empresa, me está generando una utilidad, esa no la pongo dentro de mi utilidad normal, porque aquí en mi utilidad acumulada, pues nada más pongo la de la empresa, de la entidad, de esta entidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo tengo capital en la empresa CDOF que me está generando, entonces aquí se acumula, pero la tengo, o sea, aquí me dice la NIF, pues casi la ley, ¿verdad? Sí, aquí la vas a presentar, pero la vas a presentar separada, ¿verdad? Otros resultados integrales acumulados. Ok, dice, reservas de capital, bueno, ya sabemos que es una reserva de capital, se crean mediante una asignación de utilidades acumuladas para un fin específico, como el que vimos en el ejemplo, reservas para renovación de activos, proyectos de inversión, adquisición de activos nuevos. Pueden crearse para dar un cumplimiento de orden legal, la reserva legal del 5% que nos marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, y aquí lo especifica, ¿verdad? O por decisión de propietarios para proteger la estabilidad de la entidad, ¿sí? Entonces, pues ya lo habíamos comentado. Dividendos, ¿qué es el dividendo? Por aquí me faltó como el concepto, ¿verdad? Los dividendos son las utilidades que genera una acción. Las acciones preferentes normalmente tienen derecho a un dividendo mínimo garantizado, que puede ser o no acumulativo, el cual debe liquidarse a sus tenedores antes de pagar los dividendos a los tenedores de las acciones comunes. Entonces, el dividendo, ya lo vimos también en el ejemplo, es la utilidad que se paga a los accionistas por cada acción. Y pues aquí nos hacen hincapié que cuando hay acciones preferentes hay que pagar primero, más que nada, a los accionistas preferentes. Incluso, pues nos hace mención a que los accionistas preferentes tienen un dividendo mínimo garantizado, aunque no haya utilidades. ¿Y cómo se llama? ¿Por qué dice que puede ser o no puede ser acumulativo? Porque si en el primer año no hay utilidades, ellos ya tienen derecho a una acción. Eso hay que estipularlo también muy bien en el contrato social. Tienen derecho a un dividendo, ya tienen derecho a un dividendo, pero podemos especificar dentro del contrato que el dividendo se le va a otorgar hasta que la empresa haya generado utilidad. Entonces, o se puede establecer que se paga cada año. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso dice que puede ser o no acumulativo, porque se les puede acumular hasta el momento que haya utilidades.
Dice, los dividendos comunes decretados pendientes de pago, así como los dividendos preferentes, una vez que la utilidad correspondiente han sido aprobados por los propietarios, debe disminuirse del capital contable y reflejarse como un pasivo correspondiente, perdón, y como un pasivo a cargo de la entidad. Y me regreso al ejemplo que no sé si recuerdan. Me estoy dejando de compartir, ¿verdad? Aquí. Me regreso aquí al ejemplo que yo les decía. ¿Dónde está? ¿Está resuelto? Sí, sí está resuelto. Que yo les decía, ok, aquí es lo que nos dice, ¿verdad? Tenemos que ir disminuyendo el resultado. Y yo les dije, no sé si recuerdan, esta cuenta de dividendos por pagar es un pasivo. Ya no lo voy a presentar como parte del capital, ya lo voy a presentar como un pasivo. Espérame un segundo, por favor. Ay, una disculpa. Entonces, ya no lo vamos a presentar dentro del capital, ya y como dice aquí la NIF, me regreso al archivo. Ahí nos hace hincapié la NIF. O sea, ¿se fijan? O sea, es que me gusta ir como que relacionando, ¿verdad? Lo que estamos haciendo un poquito de práctica con lo que dice la NIF, con lo que dice la ley, ¿verdad? No, digo, no es parece una clase de derecho, pero la verdad que no soy abogada pero pues yo le voy buscando el aspecto contable, administrativo a todo esto. Entonces aquí nos dice la NIF que los dividendos cuando se decretaron y no sean, dice, pendientes de pago, o sea, ya se decretaron, ya se autorizó que se pagaran los dividendos, pero no se ha pagado, se tiene que disminuir de las utilidades, que fue lo que hicimos en el asiento, cancelamos la utilidad y debe disminuirse del capital y reflejarse como un pasivo a cargo de la entidad. ¿Cuál es mi pasivo? El pasivo se llama dividendos por pagar. También nos dice reembolso de pérdidas en caso de que los propietarios reembolsen efectivo o en bienes pérdidas de la entidad. Los importes correspondientes deben considerarse como una reducción de las pérdidas acumuladas. En un ejemplo que vimos la clase pasada, absorbimos las pérdidas con las utilidades. No sé si recuerdan que tenemos una utilidad. Un año teníamos una pérdida creo que de 12,500 y al siguiente año tuvimos una utilidad. Entonces decíamos, ok, no voy a repartir los 50, ¿verdad? A los 50 le resto la pérdida y ya pues está como que repartible los 35. Pero aquí nos dice, cuando los accionistas reembolsan las pérdidas, entonces dice, no entra como un aumento de capital, entra como una reducción a las pérdidas acumuladas. Es decir, vamos a suponer que pagan en efectivo, obviamente va a entrar el dinero, cargamos a bancos, cargamos a bancos, cargamos a bancos lo que estén pagando de el reembolso que estén haciendo de las pérdidas. Vamos a suponer que son los 12,500 del ejemplo que vimos aquella vez. Y abonamos, disminuye las pérdida o resultado de ejercicios anteriores. Como es una pérdida, ¿se acuerdan que déficit decía saldo deudor? Tiene un saldo deudor. ¿Cómo cancelo ese saldo deudor? Con un movimiento acreedor, entonces cancelaría. Si haría un esquema de mayor, pues obviamente primero tenía saldo deudor en el debe, 12,000, y ahorita lo estoy cancelando, pues ya quedaría cancelada mi pérdida. ¿Estamos? Ok. Normas de presentación. Bueno, yo creo que a estas alturas sabemos dónde presentamos el capital contable. El capital contable abarca el capital ganado, contribuido y ganado.
Y bueno, a estas alturas todos ya sabemos que se presenta dentro del estado de situación financiera, mejor conocido por nosotros como balance general, que es como normalmente le llamamos. Dice, la presentación de los diferentes conceptos que integran el capital contable debe hacerse en el estado de situación financiera, más bien, o en las notas a los estados financieros, con el suficiente detalle para mostrar cada uno de ellos, incluyendo primero las cuentas de capital ganado, es decir, primero ponemos capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital, primera emisión de acciones, y luego las cuentas de capital ganado, que son las utilidades acumuladas, el resultado del ejercicio y las reservas de capital, que puede ser reserva legal, reserva de, etcétera, cualquier reserva. Y luego fíjense aquí, dice, las aportaciones para futuros aumentos de capital, el componente de capital de las obligaciones convertibles en acciones y otros instrumentos que en sustancia son capital, que cumplan con los requisitos para considerarse como capital contable, deben presentarse en el rubro de capital contribuido por separado del capital social. Entonces entendemos que el capital social y las aportaciones prácticamente es lo mismo, por así decirlo, pero ya vimos que la diferencia es que el capital social ya tiene una representación, ya está avalado por una acción o por una parte social y las aportaciones no. Entonces aquí nos dice la NIF, nos hace como que otra vez hincapié, porque ya no lo había dicho más en las normas de evaluación, no lo vuelve a decir en las normas de presentación, que lo tenemos que manejar por separado. ¿Estamos? Y bueno, prácticamente eso. Y las normas de revelación, pues, ¿qué vamos a revelar? Bueno, una entidad debe revelar la siguiente información. Dice, por cada clase de acción, una descripción de los títulos del capital, es decir, si son acciones ordinarias, preferentes, partes sociales, o sea, qué tipo de títulos o qué tipo de instrumentos financieros está amparando al capital. Las series y número de acciones, se pueden emitir varias series de acciones. El número de acciones de cada serie, cuántas acciones hay, o partes sociales en que se divide el capital social, con sus características, si es común, si es ordinaria, bueno, porque ya también en el anterior había puesto, los derechos preferenciales, las preferencias, las restricciones sobre la distribución de las utilidades, etcétera. El número de acciones emitidas en el ejercicio, es decir, si en el 2021 se emitieron acciones, hay que hacer una nota de cuántas acciones se emitieron, cuántas se suscribieron, una conciliación entre una conciliación del número de acciones en circulación al inicio y al final del periodo. Es decir, al inicio del periodo había, no sé, 1000 acciones, se emitieron tantas, al final se emitieron 200, al final hay 200. Un desglose también igual de las personas, de los socios, su valor nominal de cada acción o la mención de que no expresan valor nominal. Aunque no expresen valor nominal, en el contrato hago hincapié, debe de ¿cómo se llama? Describirse el valor nominal de la acción y también aquí en las notas a los estados financieros. Y debe revelarse en su caso el importe acumulado de dividendos. Son revelaciones y por último tenemos restricciones del capital con motivo de disposiciones legales o acuerdos entre los propietarios, si no pueden retirar, si no pueden aumentar, etcétera. Alguna restricción que se tenga de aportaciones o disminuciones o repartición de dividendos. Efectos del capital de reestructuraciones como por fusiones, escisiones o adquisiciones de nuevos negocios, impuestos a que están sujetos a la distribución de las utilidades y reembolso de capital a los propietarios y
una descripción de la naturaleza y propósito de cada reserva. Es decir, si se tiene estipulada una reserva para renovación de activos, a lo mejor habría que describir qué tipo de activos se busca renovar o si es para adquisición, qué tipo de activos se quieren adquirir, en qué plazo, no sé, alguna descripción para lo que fue creada y cómo, cuándo y dónde casi creó, se considera o se proyecta aplicar la reserva, ¿verdad? Entonces, bueno, me supongo, les digo que esta NIP ya la habían comentado el semestre pasado. No sé, ustedes coméntenme al respecto. ¿Si se acuerdan que lo vieron o no? ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a seguirle un ratito. Temprano voy a compartir otra presentación. Bueno, ahora vamos a ver la NIP B16, que habla, al principio comentamos que la NIP C11 no aplicaba a entidades no lucrativas, que para esto estaba la NIP B16, que prácticamente habla de las entidades con propósitos no lucrativos. Y bueno, empezamos definiendo qué es una entidad con propósitos no lucrativos. Si se fijan, aquí el concepto de entidad es el mismo que se manejó en la NIF A2 de entidad, ¿sí? Y creo que lo comenté también al principio, la clase pasada. Empecé también con este concepto de entidad. Y lo define igual, ¿verdad? Es aquella unidad identificable. Tenemos identificada su nombre, a qué se realiza, a qué se dedica, que realiza actividades económicas, constituida por combinación de recursos humanos, materiales y de aportación, coordinados por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines para los que fue creada principalmente. Y luego aquí ya cambia. Hasta aquí yo creo que es el concepto de entidad. Si acaso se agrega un poquito más. Pero aquí nos agregan, dice, principalmente una entidad con propósitos no lucrativos, principalmente de beneficio social, y no rezarse económicamente a la contribución a sus patrocinadores. Es decir, ¿quiénes son los patrocinadores? Los que aportan a una entidad no lucrativa. Si recordamos la entidad, los socios buscan o tienen derecho, decíamos, a los beneficios, que son las utilidades, o en su caso, a las pérdidas, ¿verdad? A resarcir las pérdidas. En este caso, pues aquí dice, bueno, el objetivo principal de una entidad no lucrativa es el beneficio social o a una comunidad y no rezarse económicamente, ¿sí?, la contribución de sus patrocinadores. O sea, no les va a generar directamente al Coporta un beneficio, ¿verdad? Porque la sociedad está creado para un fin social, un fin común, un beneficio a una comunidad, un beneficio a una parte de la sociedad. Entonces, aunque aporte, no voy a recibir un derecho de manera. Y luego me dicen, es que una entidad lucrativa no genera ingresos, no genera utilidad. No, sí genera ingresos, definitivamente. Genera ingresos, puede generar utilidades, pero no se le llama utilidades. Pero sí genera ingresos. Nos ponemos en el caso, por decir, de Cáritas y eso, pues cuando venían los boletos de las ventas de las rifas, pues eso les iba a generar un ingreso, pero el ingreso no se lo repartían los que administran o los principales
colaboradores o patrocinadores de una entidad no lucrativa, ¿verdad? Se supone que buscan un beneficio a la comunidad, banco de alimentos, medicamentos, etcétera, para lo que haya sido creada la entidad. Características, bueno, sus actividades de producción, les digo, si producen, si venden bienes o prestan servicios para persiguen cubrir directa o indirectamente fines de beneficencia social. Buscan obtener recursos de patrocinadores que no reciben contraprestación, pago o beneficios económicos por los recursos aportados. Obviamente el beneficio es indirecto, ¿verdad? Porque, bueno, cuando son las empresas que aportan, pues ellas puedan deducir sus impuestos, pueden deducir sus donaciones de manera fiscal para, pues, así disminuir un poco el impacto en el pago de sus impuestos. Ausencia de participación definida de propietario que puede ser vendida, es decir, si yo soy un patrocinador, pues no puedo vender o sea, ¿sabes qué? Ya mi aportación o recuperarla, redimirla, o transmitir los de derechos de distribución, no, o sea, es aporto y pues prácticamente pues lo estoy aportando a la beneficencia social. Para efectos fiscales, la ley ISR y su reglamento consideran como personas morales con fines no lucrativos los siguientes: partidos políticos, sindicatos de obreros y sus organismos, cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas y avícolas y sus organismos, colegios de profesionales y sus organismos, sociedades cooperativas de consumo, organismos que agrupen a sociedades cooperativas, ya sea de productores al consumo, sociedades mutualistas que no operen con terceros, institución de asistencia o de beneficencia y sociedades y asociaciones civiles, ¿verdad? Entre otros. Estas entidades son organizadas sin fines de lucro y son autorizadas en algunos de los casos para recibir donativos y dedicadas a actividades como atención, requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido y vivienda, apoyo a la defensa y promoción de los derechos humanos, promoción y difusión a la música, o sea, todo el aspecto cultural, literatura, arquitectura y cinematografía, apoyo a actividades educativas y de investigación, y protección y conservación, restauración y recuperación de patrimonio cultural. Bueno, al igual que en una entidad lucrativa, pues hay diferentes usuarios de la información financiera. Hay que presentar estados financieros. Ahorita vamos a ver que una entidad no lucrativa también está obligada a presentar información financiera, está obligada a declarar información de sus ingresos, o sea, de sus gastos, ¿sí? Y están controladas por eso, ¿verdad? Porque sí, a lo mejor no pagan impuestos, pero sí tienen que declarar. ¿Quiénes son los usuarios? Los patrocinadores, los que aportan las empresas. ¿Por qué es importante que las no lucrativas informen a los patrocinadores? Pues para que ellos, los patrocinadores, vean el buen manejo que se están haciendo de los recursos que estos aportaron, ¿verdad? A los acreedores, si en un momento dado buscan algún financiamiento, pudieran también presentarles información financiera. A los beneficiarios, como que les digo, bueno, como que aquí no es mucho, no creo, pero bueno, aquí el material decía. Órganos de supervisión, al igual vimos en las sociedades lucrativas, tienen un órgano de supervisión, entonces son auditadas, muchas veces tienen departamentos de auditoría interna o externa. Las no lucrativas sí deben de tener un órgano de supervisión que estén auditando precisamente para el buen manejo de los recursos. Obviamente a los administradores es importante la información financiera porque miden su desempeño y demuestran el buen manejo de los recursos, y también se demuestra que los fines para los que fue creada la sociedad pues está cumpliendo su función, ¿verdad? Porque pues no podemos tener una sociedad no lucrativa que no esté generando un beneficio para lo que fue creada. A la sociedad civil, porque muchas veces pues sabemos que son que aportaciones que la Cruz Roja, que donativos,
que rifas, entonces pues que todo eso que salga a la luz pública, por así decirlo, el beneficio que está generando esa entidad de confianza y, ¿cómo se llama? Pues invita de alguna forma a a la sociedad civil a pues seguir donando y aportando a estas entidades no lucrativas. El gobierno, pues ya lo comentaba, las entidades no lucrativas, pues también tienen ciertas obligaciones fiscales de declarar información, pues de diversos por ahí aspectos, ¿verdad? Principalmente de las donaciones que reciben y, también en qué aplican todo el recurso que entra. Pero imagínense si no, pues todo el mundo pondría una entidad no lucrativa, ¿verdad? Y pues con ese no lucrar, pues lucraba. ¿Para qué sirven? Pues los estados financieros para conocer la posición financiera, que los recursos se están, que los recursos están, que no se están agotando, ¿verdad? Que se están usando, o sea, que están teniendo un beneficio. Su capacidad de mantener su patrimonio y proporcionar los servicios para los que fue, creada la sociedad. Los cambios en los recursos y en sus obligaciones, o sea, nos muestra que las obligaciones, no por ser una entidad no lucrativa, no va a cumplir con sus compromisos, al contrario, ¿verdad? Y pues obviamente miden el desempeño de la administración, como lo comenté hace un ratito en la diapositiva pasada. Una entidad no lucrativa tiene la obligación de presentar 3 estados financieros: el estado de situación financiera, que es el balance general. Bueno, y aquí nada más como comentario, pues acuérdense que hace ratito, cuando veíamos el capital contable, decíamos que no se le llama capital contable, se le llama patrimonio contable. Por ahí anótenlo, pregunta de examen, va a haber examen. El estado de flujo de efectivo, les digo, este estado de flujo de efectivo, les digo, es de dónde entra el dinero y a dónde se va. ¿Les ha pasado que les pagan su quincena y dicen, ya no traigo ni un peso y no sé dónde se fue? Pues el estado de flujo de efectivo prácticamente nos dice de qué ingresó el dinero y a dónde se va. O sea, tenemos identificado a dónde se fue, cada peso que entra a la sociedad. Y el estado de actividades es el estado de resultados, pero no se le llama estado de resultados, se le llama, ¿por qué? ¿Por qué no se le llama estado de resultados? Porque acuérdense que hablar de resultados, estamos hablando de una utilidad y una pérdida, y se supone que una entidad no lucrativa no tiene utilidades o pérdidas, tiene cambio en el patrimonio contable. Entonces, por eso se le llama estado de actividades, pero es, por así decirlo, muy similar o con las mismas características de un estado de resultados, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos que en el estado de posición financiera, mejor conocido como balance general, no tenemos capital contable, se le denomina patrimonio contable. Y pues hace ratito hablamos del capital contable, que se clasifica, en capital contribuido y capital ganado. Ya se me estaba olvidando. Y bueno, el patrimonio contable también se clasifica en patrimonio no restringido, patrimonio restringido temporalmente y patrimonio restringido permanentemente. ¿Qué es el patrimonio contable? Lo que aportan los patrocinadores, ¿sí? Lo que aportan los patrocinadores. Y se clasifica en patrimonio no restringido aquellas aportaciones que no tienen una restricción para que sea utilizado por la entidad, ¿sí? Es decir, está sustentado por activos netos no restringidos. Es decir, un patrocinador puede aportar recursos o puede aportar un bien
y la entidad decide en qué utilizarlos o cómo utilizarlo en base a sus necesidades. No tiene una restricción. Después tenemos el patrimonio restringido temporalmente, ¿sí? Puede estar restringido por tiempo o puede estar restringido por propósito. Y aquí lo dice, el cual está sustentado por activos temporalmente restringidos cuyo uso por parte de la entidad está limitado por las disposiciones que expiran uno o con el paso del tiempo o porque cumplió su propósito. Es decir, un patrocinador puede aportar una ambulancia, por decir a la Cruz Roja o a Teletón, aporta una ambulancia, pero le dice, ¿sabes qué? Esa ambulancia no la puedes vender en los próximos 100 años. Es exclusivamente para usarse. O puede ser una aportación donde diga, ¿sabes qué? Esta aportación va a ser para comprar un equipo médico específicamente, el cual no puede ser restituido, no puede ser vendido en los siguientes, no sé, 3 años, 4 años, dependiendo, ¿verdad? Porque tampoco puedo decir, podemos una ambulancia, ¿sabes qué? No, nunca la puedes vender, o sea, no. Pues una ambulancia tiene una vida útil, no sé, de 5, 6, 7 años, no sé, ¿verdad? O un aparato médico para hacer, no sé, tomografías, mastografías, ecos, pues también la tecnología va avanzando, ¿verdad? Entonces a lo mejor tampoco lo podemos decir, esta aportación va a ser para un tomógrafo que tiene que durar 50 años. Espérate, a lo mejor a los 10 años pues ya es otra tecnología que esa que tienes ya quedó completamente obsoleta. Por eso podemos aportar un patrimonio restringido, o sea, sí destinar el recurso a algo y por lo menos por un tiempo específico, pero tampoco así como que para toda la vida. Y después tenemos el patrimonio restringido permanente, que aquí sí, ¿verdad? Se restringe por toda la vida digamos, está sustentados por activos permanentes restringidos, cuyo uso por parte de la entidad está limitado por disposiciones que no expiran con el paso del tiempo y no pueden ser eliminadas por la acción de los administrados, de la administración. Aquí va enfocado un poquito más a lo que son cuando aportan bienes inmuebles como un terreno, un edificio, una casa. Bueno, yo voy a donar esa casa para que sea un asilo de ancianos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí puede ser una aportación restringida permanente y ¿sabes qué? En la vida de la entidad no la puedes vender, ¿verdad? Y a lo mejor poner unas cláusulas que a lo mejor si se busca algo, por decir, un crecimiento, que tengan un lugar, a lo mejor se puede vender, pero para el pago de la nueva, o sea, se puede restringir, pero en cierta forma la administración no puede, ¿cómo se llama? Se tendría que someter a consejo, etcétera, o sea, no está como que tan fácil eliminar, por lo menos eliminarlos por parte de la administración, no. Del consejo de los patrocinadores habría que establecer cláusulas dentro de la misma aportación. ¿Estamos? Entonces, bueno, estos son los cómo se clasifica el patrimonio de una sociedad no lucrativa. Entonces, en un balance general vamos a encontrar que está el activo, el pasivo y el patrimonio contable. Y bueno, como ya vimos, el patrimonio contable se clasifica en patrimonio no restringido, restringido temporalmente y restringido permanentemente. Bueno, aquí es un poquito de lo que estábamos hablando. Las restricciones puede ser para apoyo a algún programa en específico, es decir, bueno, yo voy a aportar para, no sé, 100 operaciones de labio leporino, de cataratas, o sea, una restricción que esa aportación sea destinada a un fin específico, inversión por un término específico, ¿sí? Por decir, como comentaba, una ambulancia, un aparato, etcétera. Uso en un periodo especificado o adquisición de activos de larga duración. También se puede aportar, no aporto un terreno, pero ¿sabes qué? Este dinero va destinado a la adquisición de este bien inmueble.
Tipos de restricciones de tiempo, ya lo comentábamos. De propósito, ambas restricciones, puede haber una combinación de ambas o condicionado a, como les decía ahorita, se puede una restricción permanente, pero vamos a suponer, se dona una casa, ya no cubre con las necesidades porque pues, ha crecido mucho, entonces se busca tener un lugar más amplio, entonces se puede poner una condición que se puede vender en caso de necesitar un, pero se va a utilizar el recurso como parte para la compra o construcción de la nueva, del nuevo bien, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se ve un balance un poquito chico, pero bueno, es la forma. Aquí se fijan. Entidad no lucrativa AC, estado de situación financiera o balance general, como le conocemos más. Y bueno, viene el activo circulante y no circulante. Total del activo. Aquí ya lo conocemos y se fijan también aquí lo podemos clasificar qué activos están no restringidos, qué activos están restringidos de manera temporal y qué activos están restringidos de permanentemente y total de nuestros activos. Y luego tenemos nuestro pasivo, igual si tiene restricciones, por lo general un pasivo no puede tener una restricción permanente, pero posiblemente temporal sí. El patrimonio contable, ya lo vimos, también aquí lo clasificamos en no restringido y se fijan aquí pues nada más viene un renglón, no restringido, restringido temporalmente y restringido permanente. Entonces, igual, activo es igual a pasivo más capital, entonces aquí está. Entonces lo presentamos igual, pero en lugar de llamarle capital contable, le llamamos patrimonio contable y pues ya vimos cómo se clasifica. Ok, el estado de actividades es el que normalmente de una entidad lucrativa, como comenté hace rato, es como un estado de resultados. Tiene como propósito dar a conocer por separado los ingresos, costos y gastos, es lo que presentamos, y consecuentemente el monto del cambio neto en el patrimonio contable durante un periodo. No se llama resultado del ejercicio, se llama cambio neto en el patrimonio contable. Por ello, proporciona información sobre los resultados de las operaciones. Ahí aquí nos habla el resultado. ¿Qué es resultado? Una utilidad o una pérdida. Pero no le vamos a llamar utilidad o pérdida. Le vamos a llamar cambio neto en el patrimonio contable. ¿Qué afectaron el patrimonio contable y sobre la aplicación de los ingresos, costos y gastos en diversos programas? Existen diversas formas en que se presenta el estado de actividades, ya sea en forma de columna o bien por programa. Aquí dependiendo de la entidad, por decir, si una entidad no lucrativa tiene varias actividades y cubre varios programas, puede presentar su estado financiero, su estado de actividades por diferentes, digamos, como en segmentos, por programas y un general. Y creo que por aquí traigo un ejemplo. Ay, no, ya perdí, ya me perdí. No, aquí está. Dentro de cada sección del patrimonio contable debe de subclasificarse los costos y gastos de acuerdo con los siguientes criterios. Por función, muestra en grupos genéricos los tipos de costos y gastos atendiendo su contribución a lo largo de las actividades de la entidad. Por naturaleza, desglosa los rubros de costos y gastos atendiendo a la esencia específica del tipo de costo-gasto. Y mixta muestra los gastos por función y dentro de cada agrupación presenta el desglose de gastos de acuerdo a su naturaleza. A ver, está muy, pero aquí también traigo un ejemplito. ¿Sí? Bueno, creo. No sé qué tal. Ok, sí. Aquí está. Entonces, fíjense, aquí viene ingresos y viene también dividido, restringido, no restringido temporalmente y restringido. Y luego viene ingresos. ¿Qué tipo de ingresos tiene? Por donativos, por cuotas de suscripciones, por rendimientos de inversiones, por eventos especiales, por sorteos, etc. ¿Sí? O sea, aquí puede poner todos los tipos de ingresos que tiene, de especificar, ¿verdad? Y ya también los clasifica por no restringido, restringido y restringido. Perdón, no restringido, temporalmente y restringido. Y ya el total. Vencimiento de restricciones temporales y luego gastos. Programa A y programa B.
igual, si está no es restringido, temporalmente no restringido. Servicios de apoyo, igual, gastos de recaudación y gastos de administración. O sea, lo podemos hacer tan específico por programa, por funciones, por áreas, ¿sí? Y al final, pues, tener un total, ¿verdad? Para saber de cada programa qué beneficio, qué ingreso y qué beneficio generó, qué gastos tiene, total de gastos, cambio neto en el patrimonio contable, y aquí ponemos patrimonio contable al inicio del ejercicio, nos da un patrimonio contable, o sea, se incrementó aquí como quien dice, esta es la utilidad, ¿verdad? Pero no le llamamos utilidad, le llamamos cambio neto en el patrimonio contable, ingresos menos gastos es utilidad. Aquí presentamos los ingresos menos los gastos, nos da utilidad, pero no le llamamos utilidad, le llamamos cambio neto en el patrimonio contable, y se la sumamos a la que tenemos acumulada en el balance. Déjenme ver si es el mismo balance que puse. Sí, aquí está. 94, aquí se fijan, 94 es el patrimonio, bueno, aquí en total 185,000. ¿Dónde ya me perdí? Aquí está. 185,000, aquí está el que viene en el balance, más lo que generó, pues ya nos da un patrimonio contable al final del periodo. Entonces, pues no sé, algún comentario. Ahorita les subo esto, sino mañana. Mejor mañana para que se concentren en la actividad que tienen que entregar el día de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario antes de terminar, de cerrar? Chicos. ¿Dónde? Disculpe, yo nada más quería saber si ahorita acabando la clase podía hablar con usted tantito. Sí, claro que sí, Ariel. Gracias. ¿Algo más, chicos? ¿Dudas de lo que están haciendo? Bueno, del que van a entregar ahorita. ¿No? Entonces damos por cerrada nuestra sesión del día de hoy. Ok. Sí. Ya, Muy bien. ya la duda me había aclarado al principio. Ok, perfecto. Y pues mañana nos vemos para y mañana les subo todo, les pongo actividad y así nos vamos por semana para que no se nos junte todo al final. ¿Estamos? Bueno, que tengan un excelente día. Los veo mañana. Gracias, Lick, igualmente. ¿Listo, Ariel? ¿O esperas a que se salgan todos? No, pues sí está bien, Miss, no pasa nada. Adelante. Lo que pasa es que hace unas semanas tuve un pequeño percance. Ok. Y me tuvieron que operar. Okay. El problema es que es de los ojos. Tuve un desprendimiento de retina. Okay. Entonces, pues la verdad no he podido usar mi celular, no he podido usar la computadora, pues básicamente no he podido hacer pues nada, estoy en reposo obligatorio. Ok. Y ya le había comentado de esto al coordinador César. Ajá. Y me había comentado que no había problema, que ya después él hablaba con los profesores, pero aún así yo quería hablar con usted para saber si puedo tener un poquito más de chance para poder realizar los trabajos y las tareas, porque pues la verdad sí estoy ahorita sin poder utilizar nada. ¿Y más o menos para cuándo estimas ya estar en condiciones? Pues se supone que en unos días, unas semanitas, pues técnicamente son 2 semanas, pero ahorita ya pudiendo hacer un poquito más de cosas, aquí me podrían apoyar mi familia o algo así a poder realizar una que otra actividad. Ok, bueno. No, está bien, yo más que nada para saber si van a hacer todas las actividades o algo, para que tampoco te atrases mucho, porque después se te va a juntar mucho el trabajo. Pero no, pues igual, mira, yo les pongo fecha, pero sí la pueden subir después. Les pongo fecha como para que no lo vayan dejando siempre para el último.
pero siempre les dejo la opción de que lo pueden subir después de tiempo. Ojalá que pudieras por lo menos subirlo cuando se acabe la materia. No importa que lo subas todo junto, que lo hagas todo junto. Ya si no, pues bueno, en cuanto lo puedas subir, pues te evalúo, ¿verdad? Entonces, Ok, ¿hay problema? sí. Ujú. La verdad la idea tampoco es como que atrasarme mucho porque pues igual son varias materias, el trabajo y todo lo demás. Pero sí, solamente quería pues saber si no tenía algún inconveniente y si podía contar con ese poquito de lapso, pero como usted me dice, antes de que termine la materia, pues intentar entregarle todo de una vez. Sí, pues de preferencia sí, te digo, pero igual si necesitas más, pues nada más me avisas para yo pues después estar al pendiente y saber que estoy pendiente de evaluarte, más que nada. Ok, disculpe, ¿me podría por favor pasar su correo, por favor? Sí, es G de gato, G de Georgina, Ajá. Hernández, Hernández. Hernández M. M de mamá o M de mercado, mi apellido, GE de Ajá. Georgina, Hernández, M, @ Guadec, Guadec. Guadec, @guadec.edu.mx. .edu.mx. Y MX. Hernández con Z, ¿verdad? Sí. Ok. De todos modos, la opción de subirlo posterior se queda, o sea, aunque En la por si la plataforma. actividad la tienen que tener, la tienen que entregar mañana, en teoría, igual lo programo para que si alguien lo entrega después, dentro, digamos, los parámetros de la materia, no hay problema. Y lo dejo así porque después, es que me la abre, entonces me evito de que por X o Y, pues, Claro. ajá, entonces por eso la dejo con la opción de que lo pueden subir posterior, ¿sí? Ok. No, bueno, pues igual le comento que era pues para que estuviera enterada Así, y para lo que me dijo César, de que pues igual estaba bien, pues igual que también supiera de mí, que no nada más le dijera a él como de, ahí está, ahí lo manda después para que supiera por mí, pues un poquito de interés, me explico. sí, Y nada claro que más sí. tenga ahí ese conocimiento para que se lo pueda entregar cuando tenga la oportunidad. Ok, claro que sí, Ariel, cuídate mucho y que te recuperes pronto. Le agradezco muchísimo, Miss, que esté muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos Hasta mañana, luego. chicos. Hasta mañana.